con nosotros está Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, hoy vinimos a hablar del coronavirus a partir de un informe que han elaborado investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y que tienen que ver precisamente con algunos datos que nos permiten referenciar en qué lugar estaríamos hoy si no se hubieran hecho las cosas como se hicieron hasta hoy, ¿no? Porque estamos en el medio de lo que se denomina un pico. Es muy arriesgado hablar de un pico hoy porque no sabemos si mañana podemos tener mayor cantidad de casos. Lo que sí, evidentemente, ha habido una suba abrupta en todo el país, en particular en algunas provincias. En este contexto, ¿es que hicimos todo mal y este es el desenlace? ¿O en realidad era el lugar natural en el que en algún momento íbamos a llegar y que afortunadamente nos permitió evitar una situación peor por haber hecho lo que hicimos? Pero vamos a ver en detalles este informe para entender un poquito más los datos hoy en la Argentina. El estimado de personas que tuvieron o tienen coronavirus en la Argentina podría ser cercano, mira vos, 1.300.000 personas. Se estima que hay 1.300.000 argentinos que o tuvieron o tienen coronavirus. Esto representa casi el 3% de la población, muy lejos de la cifra necesaria para que el virus deje de circular naturalmente. Con un 3% y 1.300.000 personas, es imposible imaginar que de golpe el virus va a dejar de circular, claro, ¿no? Especialistas apelan obviamente a la responsabilidad individual para controlar la curva y evitar el colapso del sistema sanitario. El cálculo, lo decíamos, fue elaborado por el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, Rodrigo Quiroga. El especialista resaltó que la curva empezó a descender en los países cuando se tomaron medidas. Y esta es una cuestión central. En ningún país la epidemia empezó a descender espontáneamente. No es que el virus pasa con el tiempo y automáticamente desciende después de tantos días. Mira, recién hablábamos con el doctor Germán Ambach y le preguntábamos porque el 80% de las personas son asintomáticas o con síntomas leves. Si esto no tenía que ver con que estamos ingresando a una etapa donde el virus pierde efectividad, mutación. No. Lo que está sucediendo aquí es que hay un porcentaje de la población que ya ha tenido la enfermedad, otro que es entre un 10 y un 15% que pasa por etapas graves o muy graves, que esto está desde el comienzo de la pandemia, pero hay que tener en cuenta algo, y lo señalaba el propio doctor Ambach: quienes están internados no contagian. ¿Por qué? Bueno, porque se toman todas las medidas preventivas para que enfermeros y médicos no se vean contagiados por esta persona u otros pacientes. ¿Quiénes contagian? Ese 80% que está afuera, que es asintomático o que tiene síntomas leves, cuando nos confiamos, cuando salimos a la calle. Bueno, para tenerlo muy presente porque esto tiene que ver sobre por qué no se ha controlado definitivamente. Y por eso el tema de pedir ese resguardo, de tener el contacto lo menor posible con otros grupos de gente. Claro. Es decir, porque si vos sos asintomático, no sabés que podés contagiar, si te juntás a comer asado tras asado y tras asado, vas a involucrar a mucha más gente que si haces el movimiento indispensable. Bueno, pensemos que hoy estamos en un momento de mucha cantidad de casos que coincide con hace 15 días estaba el Día del Amigo. ¿Sí? ¿No? Entonces, este tipo de elementos... El Día del Padre primero, ¿te acordás? El Día del Padre primero. Fue. Entonces, todos estos elementos terminan provocando estas situaciones. Vamos a la próxima trama. Para el físico e investigador del CONICET, Jorge Aliaga, a quien hemos entrevistado, para saber el total de casos infectados existen dos problemas. El primero es que no se detectan todos los casos, es imposible detectarlos. En muchos casos, cuando son asintomáticos y no van al médico, es imposible porque no se testea a la totalidad de la población. Y el segundo es que las muertes en cada lugar dependen de la pirámide poblacional y el colapso del sistema de salud. Eso es fundamental. Es clave. El colapso. Mientras más deliberado esté el sistema de salud, tenemos la posibilidad de tener menor porcentaje de mortalidad, de letalidad. Absolutamente. ¿Por qué la diferencia entre la cantidad de muertos entre la Argentina, Francia, Italia o España, a pesar de tener también un pico de casos? Bueno, porque aquí no colapsó el sistema de salud. En Italia, en España, en Francia, colapsado. Los pacientes morían en los pasillos de los hospitales, ni siquiera en una cama del hospital. Vamos a la próxima trama. Cuando se habla de la inmunidad de rebaño, a lo que se refiere es a que cuando un 60 o 70% de la población ya tuvo contacto con la enfermedad, la curva empieza a caer naturalmente porque el virus no encuentra personas para infectar y de eso estamos lejísimos, dice Aliaga, aunque desde la Organización Mundial de la Salud ponen reparos a esto, porque hay que decir que las personas que se han contagiado, se han curado y en algunos casos se han vuelto a contagiar.
Por lo cual no hay una medida absoluta en relación a este episodio. Es verdad bueno, que son tantas dudas que se generan con este virus absolutamente nuevo. Pero es verdad también que aquel que ha pasado por la enfermedad ha tenido la posibilidad de generar anticuerpos. Ese es real. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene más de 4.600 muertos desde que comenzó la pandemia. Si en Argentina, fíjate vos este dato, hubiera un 20% de la población infectada, hoy estaríamos rondando los 29.700 muertos. Claro, ese es por el porcentaje. Si hoy tuviéramos un 20%, ¿qué podría haberse dado si no se tomaban las medidas preventivas? Si no se tomaban esas medidas que tuvieron que ver con esa cuarentena primaria, con generar los sistemas de salud, con concientizar a la población, con el ganar tiempo para el sistema de salud también. Efectivamente, hoy podríamos estar en una verdadera masacre, 29.700 muertos. Mientras que para alcanzar la inmunidad del rebaño, con un 70% de la población infectada, se necesitarían podría implicar 103.950 muertes. ¿Por qué? Porque si hubiese un 70% de los argentinos infectados, que es lo que te daría el proceso de inmunidad, llegaríamos a esa situación, ¿no? Bueno, los especialistas hablan de un proceso de inmunidad de rebaño absolutamente falaz, que no existe, que no se claro. que es imposible de adaptarlo, digamos, que es una teoría que te llevaría al menos a esta cantidad de muertes, a más de 100.000 muertes. En Estados Unidos algunos creyeron en eso. Claro, mirá la situación en la que están, ¿no? Siguen sumando muertos y contagios y la inmunización no está. Vamos a la próxima tabla. La única manera de que la curva baje antes de tener esa cantidad de muertos es con acciones del gobierno. ¿Qué implica? Mayor rastreo de contactos y mejor comunicación. Esto es lo que dice Rodrigo Quiroga. Y por otro lado, una mayor responsabilidad individual y colectiva. Y aquí los dos elementos centrales. Por un lado, encontrar rápidamente la trazabilidad de los contagios. Saber con quién han estado, qué hicieron, en qué momentos. Poder definir eso para determinar primero el caso cero y después quiénes estuvieron alrededor. ¿Por qué la importancia del caso cero? Porque si no tenemos el caso cero, ese caso cero puede estar contagiando en este momento a otros, sin saberlo. Por eso, mejor rastreo de los contactos, mejor comunicación y por el otro, la responsabilidad individual y colectiva que cada uno de nosotros debemos tener en momentos de esta pandemia. Bueno, siempre lo han explicado cuando empezamos a conocer estos números, Pablo, de prestarle mucha atención a aquellos, lo da en porcentaje el Ministerio de Salud, el porcentaje de los casos sin nexo epidemiológico. Es decir, que viene de una transmisión comunitaria. Hoy por hoy estamos arriba del 50% en la Argentina de esa transmisión comunitaria en cada uno de los casos que se brindan. Al principio, apenas había comenzado la pandemia, eran muchos que llegaban de afuera, muchos por contacto estrecho, y apenas iba rondando entre un 9, 10, 12% sin tener esa precisión de la trazabilidad. Bueno, hoy por hoy estamos arriba del 50%. Que es lo que más preocupa, obviamente, por esto de identificar el caso cero, ni más ni menos. Absolutamente. Hoy pasa a ser un elemento clave. Conocer el caso cero, la trazabilidad, quiénes estuvieron o no en contacto. Voy a dar un ejemplo, la pequeña localidad de Córdoba, una pequeña ciudad de Córdoba, General Cabrera. Un solo caso, ahora son 4 los contagios, pero se ha aislado a 100 personas. Esa persona estuvo con al menos 100, otras 100. Bueno, es impresionante. Bueno, ahí tenés un elemento central para entender los porqué de lo dificultoso. Primero que el control absoluto no existe. Y ante esa situación, tratar de trabajar más focalizado y la responsabilidad social. Responsabilidad. Sin la responsabilidad social no hay posibilidad alguna de controlar esta enfermedad. Bueno, en el comienzo, ante un primer caso, cuando estaba la cuarentena estricta o en los primeros pasos, a cada positivo, el contacto estrecho circulaba entre 8 y 10 personas. Es decir, a ver, ¿con quién estuviste? Entre 8 y 10 personas, medianamente. Hoy, lo que vos decís, todas las personas con positivo tienen que aislarse o hisoparse a más de 25, 30 personas. Claro. Que es la que tuvo contacto. Efectivamente. Ahora, ¿y cómo se resuelve esto? Porque la gente dice, bueno, yo quiero que me controle, yo quiero el control absoluto. Bueno, el control absoluto no existe. Si no lo hacemos individualmente, ¿qué es lo que sucede? Las aperturas que se dieron por hacer las cosas bien te obligan a volver atrás. Entonces, es la enfermedad la que te empuja a volver a una fase anterior. Y allí, ¿cómo existe el control del Estado? Y bueno, porque estás dentro de tu casa. Sí, por supuesto. Ahí es donde el Estado puede controlar. Pablo, muchísimas gracias, muy interesantes. Por supuesto, son los números que hay que tener en cuenta, que no hay que dejar de mirarlos cuando uno por ahí comienza a quejarse un poco de estar algunas horas más encerrado. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego, Pablo. Seguimos.